Los derechos de autor son una herramienta que funciona para que las personas puedan referenciar nuestro trabajo. Los derechos de autor es lo que le garantiza al creador de ciertas piezas que pueden ser textuales, pueden ser audiovisuales, incluso pueden ser fotográficas, eh, que se va a utilizar como su creación en ciertos espacios hasta donde la persona lo permita. Bueno, yo creo que los derechos de autor son como la legitimidad que le da la ley como a una idea, algún producto que tenga alguna persona. No sé, por ejemplo, Coca-Cola con la fórmula de la gaseosa. Derechos de autor, según tengo entendido, son como unos permisos que debe tener una persona para poder usar una información que le pertenece a otra persona. Los derechos de autor son como ese documento o sí, como esa prueba que tienen los autores de las obras, pues el reconocimiento propio de ellas y que asimismo tienen que ser como citados, referenciados y se van a usar en otro trabajo porque pues básicamente es copia a sus méritos. Hola, mi nombre es Valeria González y soy ilustradora digital. Así que, por lo tanto, obvio que me compete el tema de derechos de autor y propiedad intelectual. Bueno, y ya escuchamos a nuestros compañeros hablar un poco de lo que podría ser los derechos de autor, pero yo antes de entrar en detalle les quiero explicar primero qué es la propiedad intelectual. La propiedad intelectual tiene que ver con toda la creación de la mente, como las obras literarias, las obras artísticas, los símbolos, las invenciones, etcétera, utilizados para el comercio. Y como dato curioso, basta con que una obra sea creada por alguien para que inmediatamente sea protegida. Bueno, y ya que hablamos un poquito de lo que es la propiedad intelectual, vamos a hablar de una de sus ramas, que es los derechos de autor. Los derechos de autor son el reconocimiento que hace el Estado, dependiendo de cada territorio, sobre creadores como yo, de sus obras artísticas, literarias, etc. Bueno, y a partir de la creación de una obra se desprenden dos tipos de derechos, los morales y los patrimoniales. Bueno, y en mi caso, los derechos morales tienen que ver con la conexión, el vínculo que tengo yo como creadora con mis obras a nivel espiritual y a nivel moral. Y cabe resaltar que estos derechos son inalienables e irrenunciables. Bueno, y por otro lado, los derechos patrimoniales son aquellos que me permiten buscar una retribución económica de mis obras en caso de que alguien quiera utilizarlas. Bueno, y respecto a esta obra que les estoy mostrando, quiero aclarar algunos aspectos importantes que protegen mi obra. Y la primera es que los derechos de autor no protegen la idea, es decir, no protegen el hecho de que yo haya pensado en el boceto con el que voy a crear esta obra, pero sí protegen la manera en la que lo materializo, es decir, todo eso que ustedes están viendo que estoy haciendo en pantalla. Segundo, el hecho de que esta obra no sea muy reconocida por yo ser una creadora o artista que apenas está iniciando, no quiere decir que no va a ser protegida. Y por último, si alguien quiere adquirir mi obra, puede hacerse dueño del soporte de la obra, es decir, como de la imagen, pero nunca va a poder hacerse titular de la misma, pues esta obra quedó protegida desde que la creé. Y como otro dato curioso, para la protección de estas obras y de sus autores existe el Convenio de Berna de 1886, creado para regular y controlar quién, cómo y para qué se utilizan las obras. Bueno, y para finalizar, les quiero comentar que en Colombia esta protección supone una obligación constitucional del Estado frente a las obras de acuerdo con el artículo 61. Las obras son protegidas durante toda la vida del autor de la misma y hasta 80 años después de su muerte. Bueno, y como ilustradora les quiero decir que me parece súper importante informarse acerca de los derechos de autor y la propiedad intelectual. Entonces, espero que les haya sido súper útil esta información en caso de que ustedes sean artistas y quieran estar protegidos ante la ley respecto a sus obras.